La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva es una institución ya no nueva en esta ciudad, entre cuyos objetivos está promover la cultura en todas sus facetas, promover el estudio de temas que importan a nivel local y provincial también. Y en ese sentido, y también para paliar un poco los inconvenientes que tenemos en nuestras actividades normales, pues tenemos que refugiarnos en actividades telemáticas o por televisión o de otros formatos. Y en este sentido, la Academia ha decidido que es importante analizar el impacto y las consecuencias y las perspectivas futuras que se nos cierran y al mismo tiempo se nos abren en nuestro entorno local y provincial en relación con la catástrofe, porque catástrofe ha sido lo que ha producido esta pandemia de coronavirus, el año 20 y 21. En definitiva, no nos interesa tanto la crisis, sino la poscrisis, es decir, por eso he recurrido a un literato conocido, a Juan Goytisolo, y he tomado el título de esta actividad que se nos ha ocurrido de Juan Goytisolo, uno de cuyos trabajos se llama precisamente Paisajes después de la batalla. A eso nos atenemos. Lo que queremos es presentar una perspectiva tan completa como podamos en el tiempo, que ese sí que es un tope, el tiempo que disponemos, de los diferentes aspectos del impacto y de las salidas de la crisis pandémica en nuestro entorno. Por eso hemos diseñado un mínimo de seis actividades con un objetivo en todos ellos común, a saber, distinguir cuáles han sido los efectos, describir esos efectos, no tanto opinar de lo que ha pasado, sino describirlos llanamente, tal como han sido, describir cuáles han sido los impactos, describir cuáles de esos impactos pueden ser contrarrestados con más facilidad de otros, y sobre todo, qué aspectos de la respuesta que nosotros tenemos que dar han venido para quedarse y cuáles pues implicarán sencillamente un retorno a las actividades que teníamos antes. Entonces, en ese sentido, hemos diseñado un grupo de 6 programas, el primero de los cuales es bastante obvio, se refiere a la sanidad, es decir, qué ha pasado en la sanidad onubense, qué ha pasado aquí, cómo se ha salido y qué debemos hacer en el futuro, qué cosas hay que cambiar y qué cosas deben permanecer. El segundo se refiere a la educación, entendido no como educación universitaria, como la casa donde estamos, sino la educación en general, qué impacto ha habido, lo mismo, las mismas historias. El tercero se refiere, bueno, el tercero, el cuarto y el quinto se refieren a una cosa muy importante que es las cuestiones de la economía local y provincial, dividida por sectores. Así, en el tercero trataremos de los sectores productivos primarios y secundarios, es decir, la agricultura y la industria, entendiendo también como sector primario la minería, que merece una consideración también en el contexto de que estamos hablando. En cambio, en el cuarto programa vamos a la otra pata del banco, al sector de turismo y de servicios, que también son rubros importantes en Huelva y que merecen análisis por separado. En el quinto iremos más bien a qué se entiende por nueva economía, porque es un tema del cual se habla mucho, pero todos estos cambios también son un lugar peligroso en cuanto permiten la entrada de mucho oportunismo y un número no desdeñable de oportunistas ahí. Entonces, claro que hace falta una nueva economía y claro que la nueva economía no se va a parecer a la anterior, pero interesa describir y hablar razonablemente de cuáles son las características de esa nueva economía que debemos buscar desesperadamente y de cuáles, por el contrario, pues no hacen falta, son cosas más o menos innecesarias y marcadas por eso que he dicho, por el oportunismo. Y el sexto, que también es importante, se referiría a algo que todos sentimos, que hay unas consecuencias sociales, que hay incluso unas consecuencias psicológicas en todo el mundo en mayor o menor medida de este asunto, aparte de las consecuencias de quien ha sufrido directamente la enfermedad. En todos los casos, nosotros vamos a hacer lo mismo siempre, caracterizado siempre por describir
antes que opinar. Eso decía un periodista que a mí me gusta mucho citar, catalán, que era Josep Pla, que decía: tengo para mí que es más difícil describir que opinar, infinitamente más difícil, por eso es quizá por lo que todo el mundo opina. Nosotros no queremos hacer eso, queremos empezar cualquiera de los 6 programas por la descripción de los asuntos. A partir de ahí, razonablemente, se puede hablar de qué hacer ahora, a corto, a medio y a largo plazo. Pero así debe ser todo. Y entonces, pues, en eso estamos. Lo que yo espero es que se cumpla el objetivo de esta academia. Yo digo siempre que la academia no es la universidad, no es un centro de enseñanza, no somos un centro de enseñanza, pero sí somos un centro, una institución cuya responsabilidad es exponer a la sociedad a la que nos debemos pues una serie de conceptos razonablemente y desde un punto de vista del conocimiento sólido. Si lo hacemos bien o no, eso lo tendrán que decir los espectadores. Gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a Ahora Huelva. Hoy vamos a iniciar una serie de 6 programas en los que vamos a analizar cómo la pandemia del coronavirus ha afectado a los diferentes sectores de nuestra provincia. Vamos a comenzar por quienes han sido los protagonistas de esta crisis sanitaria, como es el sector sanitario. Antes que nada, pues a los 4 invitados que tenemos esta noche aquí. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Antes de comenzar a debatir y a hablar de este asunto, vamos a conocerlo. Nos acompaña esta noche Antonio Pereira, que es jefe de estudios del Hospital Juan Ramón Jiménez. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Encantado. Buenas noches, Rosa. Encantado de estar aquí, por supuesto. Cuando el presidente de la academia habló conmigo, Emilio Pascual, y me dijo que habíamos organizado una serie de programas y tal, y que el primero iba a ser la sanidad, bueno, pues la verdad yo creo que puede ser interesante para la gente nubense, ¿no? Entonces, lo primero que me planteé es quién debe de ir al programa. Entonces se me ocurrían muchas personas pensando simplemente en cómo el proceso de la sanidad no ha influido tanto al hospital como a la atención primaria, ¿no? Pensé, por supuesto, primero en urgencias, ¿no? En urgencias, que son donde llegaba inicialmente a nivel hospitalario el paciente, y bueno, pues pensé en los médicos, en los enfermeros, que hemos sido todos una piña absolutamente en la lucha contra el COVID, y en los residentes, que sobre todo es la tarea mía, los residentes, ¿no? Después seguí, ¿a dónde va el paciente? Pues puede ir a la planta. Evidentemente aquí está Javier, que era responsable de medicina interna, es el responsable de medicina interna y el que ha organizado un poquito la cuestión de la planta, donde han estado integrados muchos servicios, porque no solamente ha estado medicina interna global, sino infeccioso, los neumólogos, que hemos sido una parte, yo creo que es muy importante en todo esto, a nivel de ventilación mecánica, y después podemos hablar un poquito de eso. Y después, cuando el paciente se complicaba, ¿dónde iba? Pues iba a la UCI. Y en la UCI, bueno, pues estaba evidentemente mis compañeros, tanto médicos como enfermeros, que han tenido una labor espectacular también. Yo creo que todos hemos tenido algo espectacular. Pero no quiero olvidar en absoluto, al contrario, atención primaria. Porque atención primaria es donde va primero el paciente. Quizá el paciente grave puede ir al hospital, o inicialmente al hospital, aunque puede pasar por atención primaria y después no lo derivan claramente. Pero atención primaria yo creo que ha sido fundamental. Y el papel de la atención primaria está representado por Antonio, que es el coordinador, y he hablado con Antonio Ortega, que es el gerente del distrito, y me ha dicho: si hay alguna persona que puede ir, el mejor Antonio, porque va a expresar perfectamente lo que es la inquietud de los médicos y enfermeros de atención primaria. Es el director de vacunación también, puede hablar de muchas cosas muchísimo, muy interesantes. Entonces, entre tanta gente, al final he elegido los que están aquí, que por supuesto son maravillosos todos ellos, pero hay gente que falta, y también quiero darle el honor de que están en mi corazón, por supuesto, y creo que debe estar en el corazón de la sociedad en general. Claro que sí, nos habría hecho falta muchísimos más invitados para poder tener una representación de todas las personas que han jugado pues ese papel fundamental en la pandemia, pero como bien decía, pues esta noche tenemos a 4 personas. También está con nosotros Antonio Navarro, que es enfermero y además también responsable de vacunación en Huelva. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Rosa. Pues muchas gracias por habernos invitado y tener la oportunidad de contar qué es lo que hemos hecho en este año ya largo. También está hoy con nosotros Javier Carrasco, que es responsable de medicina interna del Hospital Juan Ramón Jiménez. Bienvenido también y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, para mí es un honor estar hoy día aquí, no como mi persona, sino representando a tantos compañeros que han trabajado conjuntamente
como ha dicho Antonio, desde la puerta del hospital hasta el último momento, y no solo médicos, sino enfermeros y todo el personal sanitario. Yo creo que esto es una labor para ellos y yo aquí estoy representando a ellos, no representándome a mí. Y por último está también con nosotros Alejandra Álvarez, que es directora médica del Hospital Juan Ramón Jiménez. Bienvenida también y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Rosa. También es para mí un placer daros a conocer un poco cómo ha sido la organización dentro del hospital en la pandemia. Antes de comenzar a hablar de cómo el sector sanitario de nuestra provincia ha vivido esta pandemia, vamos a ver un vídeo muy cortito en el que introducimos el programa de hoy. ¿Cómo ha sido la gestión del sistema sanitario en la crisis del coronavirus? Lo primero que debemos asumir es que esta pandemia del coronavirus tiene algunas características únicas, como son la velocidad de su transmisión y su alta letalidad, especialmente en los grupos de riesgo. La pandemia de la COVID-19 ha golpeado a todos los sectores, especialmente en el ámbito sanitario, que se mantiene en pie a pesar de las dificultades provocadas por el virus en todos los niveles asistenciales. Se ha cumplido más de un año de la aparición de la enfermedad, un tiempo que no ha dejado descansar a los profesionales sanitarios. Hay que destacar el desgaste profesional o el agotamiento mental. Además, las bajas por ansiedad o depresión han aumentado. La saturación en la asistencia hospitalaria ha provocado situaciones de presión. La pandemia también ha expuesto a los profesionales sanitarios públicamente, con una frecuencia nunca antes vista. Hoy vamos a dedicar este espacio a analizar cómo esta pandemia ha afectado al sistema sanitario nubense y a nuestros profesionales de la salud. Pues ya sí, vamos a comenzar a escuchar la opinión de los 4 profesionales que nos acompañan esta noche y vamos a conocer cuál ha sido la realidad del impacto de la pandemia del COVID-19 en nuestra provincia. Vamos a comenzar hablando, si os parece, de esas 4 olas, de cómo se han vivido exactamente en el sector sanitario, en los hospitales de nuestra provincia y no sé, Alejandra, si le gustaría comenzar hablando, aunque bueno, vamos a hacer una especie de debate que podéis ir tomando la palabra cuando os apetezca. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nosotros al principio, fue el 28, por allá por el 28 de enero de 2020, pues hicimos ya la Comisión Hospitalaria Multidisciplinar del coronavirus. En ese momento ni siquiera había ningún caso en Europa, con lo cual, pues aunque nos lo tomamos en serio, hicimos los protocolos, pues pensábamos que tendríamos, como se pensaba entonces, algún caso aislado. Ya a las pocas semanas empezó la pandemia en Italia, y ya pues los primeros casos ya se sucedieron, como ya todos saben, los primeros casos en la península, y entonces pues ya sí que lo veíamos más de cerca. Entonces íbamos trabajando cada vez con más intensidad pues sobre el papel para ver todos los circuitos que había que tener con los pacientes sospechosos de COVID. Y bueno, pues esa primera ola, al principio la preparación fue así, y luego pues yo creo que en Huelva y en Andalucía en general tuvimos la suerte de que cuando tuvimos los primeros casos aquí, pues ya era nuestros primeros casos en el hospital, ingresaron el día 17 de marzo, que ya estaba decretado el estado de alarma. Entonces esa ausencia de muchos casos o casos graves hospitalarios en esa época, pues ya con el confinamiento de toda la población, yo creo que en esa primera ola pues nos tuvo un poco a salvo. En esa ola yo lo que quiero destacar sobre todo pues es la preocupación pues bueno, por la escasez mundial en equipos de protección individual, preguntándonos si tendríamos suficiente para todos los profesionales y protegernos, que es lo primero antes de querer salvar vidas, y luego pues también la escasez al principio pues de test diagnósticos o de desconocimiento de la propia enfermedad. Entonces nos enfrentábamos a algo que teníamos miedo de contagiarnos, la gente tenía miedo de contagiarse, y también pues no conocíamos la historia natural de la enfermedad. De esa primera ola es lo que me gustaría destacar. Y el resto, no sé también cómo esa primera ola, cuáles eran las diferentes sensaciones. Sí, la verdad es que coincido bastante con lo que dice Alejandra. La primera sensación era eso, como miedo e incertidumbre, porque desconocíamos totalmente cómo se iba a desarrollar la enfermedad y no teníamos tratamientos. Lo que nos llegaban era información muy puntual, determinados comentarios de expertos e intentando extrapolar lo que se sabía en otras enfermedades parecidas para tratarlos.
y no sabíamos lo que estábamos haciendo, si realmente servía o no servía. Además, esa sensación, lo que ha comentado de la protección, nosotros en todo momento tuvimos suerte de tener protección adecuada, pero es verdad que no sabíamos bien cómo utilizarla, porque íbamos cambiando los protocolos de forma muy continua. O sea, lo que hacíamos una semana, a la siguiente semana hacíamos una cosa diferente, ¿no? Y la sensación que tenemos todos es eso, es el trabajo intenso por la mañana y por la tarde intentando chequear todo lo que habías hecho para aprender y entre nosotros comentábamos los pacientes entre nosotros por las tardes. Era como un trabajo continuo, tanto de la mañana de la tarde, que interaccionábamos para poder tener el máximo conocimiento y hacer, ¿no? Y la verdad es que veíamos que se nos escapaba de las manos porque los enfermos evolucionaban desfavorablemente y no había muchos, se controlaban, pero evolucionaban de una manera imposible de predecir, ¿no? Y eso nos causaba mucha angustia. Se ha ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Claro, sí. Hombre, yo podría hablar de dos aspectos, ¿no? Uno de la clínica, de la neumología, y otro del aspecto que yo ahora me dedico más, que es la jefatura de estudio, ¿no? Lo que es la formación y la investigación, y sobre todo el contacto con los residentes. Respecto a la neumología, yo no he estado en primera línea, pero todos mis adjuntos y todos los adjuntos del servicio yo creo que han hecho una labor ejemplar, ¿no? Porque evidentemente el paciente crítico COVID sobre todo tenía patologías respiratorias, que era la neumonía grave, que todos sabemos que provoca una insuficiencia y una hipoxemia, falta de oxígeno necesaria, y entonces bueno, pues ahí a nivel de la ventilación mecánica yo creo que es un punto crucial. Hemos tenido que aprender a pasos forzados el manejo del alto flujo, el manejo de la ventilación mecánica en los diferentes niveles, en contacto absoluto y total con la UCI, a lo cual yo quiero indicar aquí de nuevo el contacto que hemos tenido, neumología, UCI, medicina interna, que hemos sido un equipo. Yo creo que esta pandemia nos va a enseñar muchas cosas y no debemos de olvidar muchas cosas que se han aprendido aquí. Y bueno, yo creo que eso ha sido lo más destacado a nivel asistencial por ejemplo, en mi aspecto de la neumología. Y los residentes, después si acaso ya tocaremos otros aspectos, pero a nivel asistencial quiero resaltar que, como despedimos hace un poquito de tiempo a los residentes, y yo decíamos junto a la dirección como nosotros, que nos sentíamos orgullosos de nuestros residentes, ¿no? Los residentes han sido, bueno, se me acaban las palabras para decir lo que han hecho, ¿no? Han estado en primera línea absoluta. O sea, yo no he tenido ni una queja absolutamente de nada, sino todo lo contrario. Todos los residentes no actúan de igual forma, porque por ejemplo los residentes de medicina interna, neumología, intensivo, etcétera, tienen más primera línea, pero los residentes de otras especialidades que realmente inicialmente no tienen contacto directo con el paciente, se han ofrecido a estar actuando donde ellos pusieran, incluso en plantas con Javier han estado muchos de otras especialidades apoyando, y vamos, yo nada más que puedo decir maravillas de ellos. Es lo que no sé, los demás que quieren comentar algo, ¿no? Desde primaria reafirmarme lo que han dicho los compañeros, pero sobre todo esa sensación en la primera ola de tener que acertar con protocolos que desconocíamos, que no habíamos trabajado nunca, que siempre habíamos trabajado. Nosotros estamos acostumbrados a tener al paciente delante, la presencialidad para nosotros es básica, pues de pronto tenemos que cambiar y adaptarnos a una nueva etapa. Una nueva etapa en la que te había que hacer presencialidad, sí, pero con filtros, y establecer protocolos que no conocíamos y la necesidad de acertar a la primera. Esa sensación, esa ansiedad de acertar a la primera ha sido clave en primaria. Y la verdad es que los centros, el usuario que estaba acostumbrado a entrar en el centro, de pronto se encontraba con la figura de que había dos zonas. Una zona, el famoso doble circuito, una zona sucia, que es por donde entraba el virus, ¿no? Y teníamos que establecer protocolos para que el virus fuera por ahí, y otra zona en la que el virus no circulaba. Todo eso ha sido, de una manera tan rápida, ha sido fundamental, ¿no? Fundamental para el control de la pandemia. Yo creo que Huelva tiene unos números muy buenos a nivel de mortalidad y de letalidad, y yo creo que hemos trabajado de una manera ágil y sobre todo muy rápida. La figura de esas enfermeras cuando llegó la primera ola, saliendo a las puertas de los centros de salud para intentar filtrar a los pacientes con síntomas y sin síntomas,
un trabajo durísimo, porque el usuario estaba acostumbrado a entrar en su centro y ahora se encontraba con una figura que decía, no, usted por aquí, usted por allí. Muchas veces no se entendía ese trabajo, ¿no? Y ha habido roces y ha habido problemas, ¿no? Pero yo creo que en general en Huelva esos circuitos se establecieron muy rápido, los profesionales lo entendieron muy bien y después lo que decía el compañero, ¿no? Teníamos material, estábamos preparados incluso para que si no lo hubiera poderlo reciclar, como si después se hizo, y la verdad es que la respuesta de los profesionales fue rapidísima y yo creo que eso ha sido fundamental para tener los datos que hoy día tenemos en Huelva. Esos primeros meses tan complicados, ¿cómo se gestionaron? ¿Qué era lo que se priorizaba en ese momento? Bueno, pues lo que se priorizaba en el hospital era poder atender a todos los pacientes y sobre todo los pacientes que requerían ventilación asistida y cuidados intensivos para intentar que esos cuidados fueran realmente por personas especializadas en eso. Entonces, la verdad que yo lo que tengo que destacar es que ha habido un trabajo de coordinación de todos los profesionales y multidisciplinar para que eso fuera así. Rápidamente pues empezamos a pensar dónde podíamos crecer, la UCI hacia dónde podía crecer, hacia las unidades de reanimación, y las plantas, pues bueno, establecimos un protocolo de qué plantas íbamos a ir ocupando para pacientes COVID. Eso sin dejar de tener el 100% de la actividad, por ejemplo, de pacientes oncológicos y también pues de la cirugía oncológica urgente y no demorable, y también pues las consultas, ¿no? Las consultas, las primeras visitas que empezamos, esto ha servido también para hacer un proyecto que teníamos de teleconsulta, que eso estaba antes del COVID, pues lo hemos agilizado, y la gente que a lo mejor tenía reticencia un poco a la teleconsulta, pues ha visto que eso pues puede hacerse realidad y se pueden hacer muchas cosas. El trabajo con primaria en este aspecto, puesto que son primarias los que nos hacen las consultas a atención especializada, pues ha sido totalmente coordinado y hemos puesto en marcha, además de todo eso y de la hospitalización y la atención en el hospital, pues los circuitos con primaria para poder dar respuesta a los pacientes que están esperando una consulta con el especialista. Y bueno, yo quería destacar pues eso, que hemos tenido 508.000 actividades en consulta, que es similar a otro año, al año anterior. Hemos realizado, a pesar de todo eso, 14.000 intervenciones quirúrgicas, y también pues hemos tenido 20.000 hospitalizaciones, o un poco más de 20.000 hospitalizaciones que no han sido COVID. Es decir, que el hospital ha seguido funcionando como... Hemos tenido como una actividad más que hemos tenido que manejar dentro de nuestra actividad y nuestra agenda habitual, y eso sí que lo quería destacar. Y no habría sido posible si no hubiéramos trabajado todos a una, eso está claro. En esos primeros momentos de desconocimiento absoluto, ¿qué ha sido lo más complicado? Eso un poco, yo creo que ya conectando lo que ha comentado Alejandra, para nosotros la primera ola no fue tan compleja como, bueno, no fue grande en el sentido de pacientes, por lo que comentó al principio, que estábamos en el estado de alarma, y digamos la segunda ola fue cuando pusimos en práctica todo lo que habíamos aprendido en la primera ola. Vinieron, los protocolos de tratamiento fueron totalmente diferentes porque ya empezaron a aparecer algunos trabajos con cierta mayor evidencia científica para poder tratar a los enfermos, y luego fue, digamos, el estallido del trabajo en equipo, ¿no? Inicialmente, la primera ola se quedó el hospital un poco vacío porque era el estado de alarma y fue cuando hubo menos actividad de lo que no fue COVID, pero en la segunda ola prácticamente lo que ha comentado Alejandra, que el hospital seguía funcionando, y ahí donde aprendimos realmente a trabajar en equipo, no solamente con los servicios, digamos, los servicios centrales que han manejado esta enfermedad, como es medicina interna infecciosa y neumología, como ha comentado, sino incluso vinieron gente de otros servicios, inicialmente los residentes. Y la verdad es que profesionalmente fue algo muy interesante, porque algo que siempre habíamos dicho los clínicos, lo importante es que trabajar en equipo, ahora lo hemos hecho y hemos aprendido
para poder seguir haciéndolo, ¿no? Y optimizamos un poco el tratamiento en el sentido de que utilizamos áreas del hospital, alguna planta donde a los pacientes se le hacía un soporte respiratorio más avanzado con la oxigenoterapia de alto flujo y la ventilación no invasiva, que estaba en continuo contacto con cuidados intensivos, donde el trabajo de neumología fue muy importante. Y luego incluso el otro extremo, los pacientes que porque eran mayores o porque o tenían otras enfermedades y la situación había que un poco aliviar, ¿no? Y hacer ciertos cuidados paliativos dentro de esta enorme cantidad de pacientes, ¿no? Y yo creo que ahí fue nuestro campo de batalla de aprendizaje, y todo el aprendizaje de esa segunda ola lo utilizamos en la tercera ola, que fue la realmente dura en Huelva, ¿no? Sin embargo, la sensación que tenemos los clínicos trabajando a primera línea, siendo la ola donde había más pacientes, donde movimos más camas, donde prácticamente nos comíamos el resto del hospital, que yo casi cada semana le decía a Alejandra, necesito más cama, Alejandra, necesito más cama, fue donde el trabajo estaba más controlado, más organizado, todo protocolizado, y vinieron compañeros de todos los servicios, pediatría, ginecología, servicios quirúrgicos, otros servicios médicos, a trabajar conjuntamente, y la verdad es que fue una experiencia profesional muy buena, y a pesar de que de fuera parecía más trabajo, en mi opinión fue donde todo lo aprendido lo pudimos poner de manifiesto ahí, y fue una experiencia profesional buena, y yo creo que ahí el trabajo sí que se ha hecho de una calidad excelente, y yo doy la enhorabuena a todos los profesionales médicos, enfermeros y desde luego auxiliares y todo el apoyo que tuvimos de todos los sectores, tanto de los laboratorios, cada vez que necesitamos algo, de farmacia, de la dirección, absolutamente de todo para intentar esto. Y creo que fue un trabajo de los meses anteriores, ¿no? Y eso ha sido el éxito, que hemos sabido aprender de los diferentes momentos que nos habían puesto contra la pared. Y la verdad es que profesionalmente ha sido una experiencia muy enriquecedora, lamentablemente con muchos problemas, pero por las consecuencias en los pacientes. ¿Tenéis toda esa sensación respecto a la tercera ola? Sí, en esa segunda y tercera ola, la verdad es que el virus podía estar en cualquier sitio, pero donde sí estaba era en los centros de salud y en los centros sanitarios en general. Entonces eso nos hizo agruparnos todos los profesionales, tanto médicos como enfermeros, y empezar a trabajar, bueno, siempre ha sido así en primaria, pero ahora todavía más acentuado, ¿no? Trabajar codo con codo. Cuando un usuario llegaba a la puerta de un centro de salud, lo recibía, empezaron las consultas de reorientación a la demanda y la consulta de acogida de enfermería, lo recibía el servicio de atención al usuario y lo derivaba a una consulta en la que le atendía una enfermera. Esa enfermera, de manera presencial, cuando un paciente no tenía una urgencia vital, intentaba resolver de forma independiente cuál era su problema de salud. Si lo podía resolver, lo resolvía sobre la marcha, y si no, en colaboración con los compañeros médicos, ¿no?, pues intentaba resolver el problema. Y si no, pues se derivaba una consulta programada. Esa dinámica y cómo el usuario, el ciudadano, fue aceptando esa manera de trabajar fue fundamental a la hora de que el virus circulara por los circuitos que debería hacerlo, y las zonas limpias se quedaron para pacientes que no tenían signos COVID, ¿no? Ahí empezamos en esa tercera hora el enorme trabajo que fue todo lo que son los cribados masivos, test, PCR, que fue tremendo, y hacíamos miles y miles de test, ¿no? Huelva fue pionera en lo que era el autocovid, ¿no? Empezamos a hacer, fuimos los primeros, creo que en Andalucía, incluso en España, en hacer test desde los vehículos, ¿no? Y la verdad es que el trabajo fue enorme. Empezamos también con las referentes escolares, que han tenido un papel fundamental en el control del COVID en los colegios, el rastreo, en el que todos los profesionales han estado a una y se han hecho miles y miles de llamadas. Es importantísimo el papel que ha tenido medicina en lo que es la consulta telefónica, ha sido fundamental. Ha sido una herramienta que ha sido muy eficaz para resolver, primero para detectar COVID en domicilio,
para resolver un montón de procedimientos administrativos que no necesitaban atención presencial. Incluso hemos hecho seguimiento de patologías crónicas, ¿no? El filtro telefónico ha sido fundamental también a la hora de contener el virus, ¿no? Antes de continuar nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, pero no se muevan en casa que volvemos enseguida.